Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Bienvenidos a este espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador, donde semana tras semana desarrollamos la lección de Escuela Sabática. Antes de iniciar el estudio para esta nueva semana, acompáñenme a orar. Nuestro buen Dios, te pedimos en este momento tu presencia y tu buen espíritu para poder estudiar y comprender la lección de esta semana de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús, amén. Para esta semana nos toca estudiar la lección número 4, que lleva por título Unidad mediante la humildad. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 2, y dice así: completen mi gozo, tengan el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiero iniciar el estudio de esta semana haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué manera la unidad y la humildad de Jesús están moldeando nuestra experiencia personal de fe y nuestras relaciones entre nosotros? Recordemos que la unidad y la humildad son expresiones del carácter de nuestro Señor Jesús. Y estos rasgos se verán en la Iglesia de Dios cuando la Iglesia sea coherente con su fe. Recordemos que estos rasgos espirituales tienen como fundamento, como base, la persona de nuestro Señor Jesús, su testimonio de vida. Y esto lo encontramos en las Escrituras, específicamente en los Evangelios, donde encontramos la vida de Jesús. Y es a través de esos relatos donde se define de manera clara y precisa lo que es la verdadera humildad y la verdadera unidad. Es esencial que comprendamos estos rasgos espirituales que se vieron en la vida de nuestro Señor Jesús, a fin de que como iglesia podamos vivir una vida cristiana genuina. Y esta comprensión hemos de alcanzarla a través de las Sagradas Escrituras. Cuando la Iglesia de Dios viva una vida de estrecha comunión con el Señor, será entonces cuando será visible la unidad de la Iglesia, la cual se manifestará a través de la humildad de la Iglesia. Y esta será la evidencia de que la Iglesia está en unidad con Cristo. Y al mismo tiempo esto constituirá su testimonio ante el mundo. Lo que hemos dicho nos lleva a conectarnos con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3? Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. En esta escritura, el apóstol San Pablo lo que está señalando es que la contienda y la vanagloria estaba provocando la desunión en la iglesia de Filipos. Es por eso que el apóstol San Pablo, en esa situación, exhorta a la iglesia a que hagan todas las cosas con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Eso de considerar como superiores a uno mismo, a los demás, no significa que nosotros tengamos que subestimarnos y mirar a las demás personas como mejores o de más valor,
pues al hacer eso lo único que estaríamos haciendo es alimentar la contienda y la envidia cuando se mete en el seno de la iglesia. Más bien ver a los demás como superiores a uno mismo, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, significa que debemos reconocer en los demás sus capacidades, sus dones, sus talentos, y de esa manera cederles el lugar que les corresponde. Recordemos que la verdadera humildad significa tener un justo concepto de uno mismo y de los demás, sin exaltarnos ni menospreciarnos. El consejo que el apóstol Pablo da en la Sagrada Escritura con respecto a la contienda y la vanagloria es que hagamos, de nuestro Señor Jesucristo el ejemplo a seguir. Cuando nosotros miremos a Jesucristo como ejemplo, entonces que estaremos habilitados para poder vivir, como dice el apóstol Pablo en esta escritura, en amor, unánimes, en compañerismo, en ternura, como dice la palabra, sintiendo una misma cosa, es decir, teniendo el sentir de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esta escritura, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que la unidad de la iglesia no se preserva eliminando las diferencias, que lo que se necesita hacer es enseñar la palabra a la iglesia para que ésta pueda cambiar el enfoque de su corazón. Es por eso que el apóstol Pablo en la Escritura nos dice que no debemos actuar por contienda o por vanagloria. Antes dice, hagamos todas las cosas con humildad. Si seguimos este consejo que el apóstol San Pablo nos da de hacer todas las cosas con humildad y no solamente mirando por nuestro propio beneficio, sino también viendo el beneficio de los demás, si hacemos seguimos esta sugerencia, este consejo que el apóstol Pablo nos da, entonces la iglesia dejará de ser un campo de contienda, de lucha, de vanagloria, y se convertirá en un ámbito, en un lugar donde se verá un cuidado mutuo entre los miembros y se convertirá en un lugar donde reinará la verdadera unidad. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten lo que nos dice la palabra en esta escritura. Nos dice que en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, debe estar en sus corazones el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, consideremos también lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el primer versículo que mencionamos nos dice que debemos ser del mismo sentir de nuestro Señor Jesús. Y en esta otra escritura nos dice que debemos tener la mente de Cristo. Estos dos versículos están estrechamente relacionados y nos dicen que el creyente, que la iglesia debe tener el sentir y la mente de Cristo. Ahora, estas dos escrituras nos llevan a una realidad profunda, es decir, a considerar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es algo que debe emanar de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. No se trata de efectuar solamente una modificación externa, sino permitir que el Espíritu Santo transforme el corazón
para que de esa manera pueda fluir de lo más hondo de un corazón transformado el carácter de Dios. Para eso es esencial tomar en cuenta el consejo que nos da la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si prestamos atención a este consejo, esto nos va a conducir a la Sagrada Escritura, y es solo la palabra de Dios la que verdaderamente nos puede transformar, puede cambiar nuestro corazón y llevarnos a reflejar el carácter de Dios en nosotros, y de esa manera poder ser del mismo sentir que nuestro Señor Jesús y tener la mente de Cristo. Ahora, todo esto es esencial para poder conservar y vivir en unidad con Cristo y con su Iglesia. Solamente un corazón transformado por el Espíritu Santo puede preservar la verdadera unidad dentro del pueblo de Dios. Bien, consideremos ahora lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nos dice así la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esta escritura, el apóstol San Pablo nos está diciendo que grande es el misterio de la piedad. Y este misterio de la piedad, como lo explica Pablo en la Sagrada Escritura, consiste en esa asombrosa condescendencia que se vio en nuestro Señor Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo Dios se despojó a sí mismo de sus atributos que lo hacían Dios para tomar nuestra naturaleza humana y hacerse semejante a nosotros en todo. Si esto nosotros lo consideramos a la luz de las Escrituras, este misterio de la piedad nos va a constreñir y nos va a llevar a la adoración de Dios. Nos va a llevar a vivir una vida rendida a la voluntad del Señor. Y nos va a llevar también a vivir una vida de unidad con Cristo y su Iglesia. En esta lección de esta semana estamos viendo puntos muy importantes que tienen que ver con la unidad, ¿no? Las cosas que debemos de hacer para mantener y preservar la unidad con Cristo y con el pueblo de Dios. Bien, llegamos a la última parte del estudio de esta semana, en la sección que titula Para estudiar y meditar. Permítanme leerles esas citas que se encuentran en esta parte. Dice: todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo.
La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de la redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 691-692. Cuando estamos recibiendo un entrenamiento como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué aprenderemos? ¿Envanecernos o tener una opinión exaltada de nosotros mismos? Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado, para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado, a través de las incesantes edades de la eternidad. Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Manuscrito 36, 1885. En el estudio de esta semana se ha tocado puntos muy importantes, ¿no? Como son la unidad y la humildad, algo esencial en la vida espiritual de la Iglesia. Y hemos visto que si hacemos de nuestro Señor Jesús el ejemplo supremo y solamente lo miramos a Él, vamos a ser habilitados para poder andar en amor, unánimes, en compañerismo, en fraternidad. Y eso es algo que va a permitir vivir en unidad con Cristo y la Iglesia de Dios. Permíteme ahora invitarte a que te suscribas a nuestro canal, invitarte a que nos hagas llegar preguntas. Tal vez tienes preguntas con respecto a algún punto, algún tema. Haznos tus preguntas, nosotros estamos muy gustosos a poderte responder. Preguntas sobre el tema que tú quisieras dialogar, conversar. De esa manera podemos escudriñar más la palabra de Dios y llegar a un conocimiento más exacto de la verdad. Te invito a que nos dejes tus comentarios, que también puedas compartir nuestras publicaciones con otras personas, a fin de que la palabra de Dios pueda llegar al conocimiento de otras personas que aún no han escuchado del Evangelio. Quiero desearte que pases un bonito día. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana.